obviamente triste, frustrada, era algo que nunca habíamos pensado que íbamos a vivir. ¿Y cómo me sentí? Ahí sí me sentí, o sea, anímicamente, o sea, emocionalmente mal por la respuesta que dio en ese momento la aseguradora de que no, siendo que yo tenía un seguro de gastos médicos que cubría, que no me lo iba a pagar. Muy, muy molesta. Y debo decirte que sí llegamos a encontrar un abogado para demandar, pero como el tema de mi papá era debido a muerte y su trasplante fue un éxito, le exigieron que llevara a mi papá. Entonces imagínate que mi papá recién trasplantado y tuvo que ir, y aparte que llegan con una carta mintiendo de que había un trasplantólogo en la red y que el abogado nos dijera, pues si quieren demandar, demanden, y se da la media vuelta y se va. En ese momento analizamos como familia si realmente valía la pena, porque ya nos sentíamos agradecidos que mi papá fue un caso de éxito, que, que no lo íbamos a meter en eso. O sea, imagínate en un juicio mi papá tener que ir a declarar y todo, aparte que él ni le dio seguimiento a lo del seguro, pero como él era el cuentaviente, pues no lo quisimos hacer pasar por ese tema y desistimos. Desistimos, pero fue súper frustrante, o sea, muy triste, y más que todos parecía que estaban condicionados a que ya no nos pagaran un peso más. Ellos manejaron que en la que en el contrato de seguro hay en la póliza, hay una cláusula que viene que tienen que pasar 24 meses después de que tienes tú el contrato como para que te puedan inmediatamente cubrir sin necesidad del reembolso. Cosa que a mí se me hizo algo como, ¿y por qué? O sea, ¿me lo vas a cubrir? O sea, lo que yo no encuentro la lógica y la molestia de todo esto es, a ver, ¿me lo vas a cubrir? Porque me estás diciendo que lo pide o lo solicite vía reembolso. Entonces, quiere decir que me vas a cubrir no sé cuánto, porque además quién sabe cuánto me quieras cubrir, ¿no? Pero me vas a regresar algo, pero a través del vía reembolso. Lo cual hay muchas personas que no tienen las ganas, el interés, el tiempo para solicitarlo vía reembolso, esa es la verdad. Eso es a mí algo que se me hizo pésimo, no malo, pésimo de la compañía aseguradora. La verdad es que por esa fue la situación que yo ya no renové seguro. Ese era el monto que tenían autorizado para este tipo de casos, por eso te digo que ni siquiera tenían un antecedente de trasplante. Yo averigüé en otras aseguradoras, con conocidos, con gente con brokers y todo, y me daban el máximo autorizado para un trasplante de primera entrada. O sea, ya no te digo que si le hubieras buscado o lo hubieras, o sea, 44,000 pesos, Javi, 44,000 pesos. Nos autorizaron y hubo una reconsideración 70 y algo. Nosotros tuvimos que pagar 550,000 pesos de honorarios al doctor. A ver, el tema de salud es un tema que siempre va a estar ahí. O sea, la vida ni la tenemos comprada, la salud tampoco la tenemos comprada. Entonces, cualquier cosa puede pasar. Honestamente, es tener una línea de crédito abierta por cualquier situación, tarjeta de crédito, un préstamo personal, algo así. Pues digo, pensando en una cobertura, pues, algo normal, ¿no? Ya si es algo así como, es que no sé, yo quizá ahorita todavía estoy muy molesto por el tema del seguro, la verdad, y no lo quiero ni siquiera, eh, porque podría ser por ahí, a ver, tengo también información, y voy a poner el ejemplo, el propio doctor que me operó de la vesícula, a su papá le dio COVID, y la cuenta, y el papá estuvo 3 meses internado por COVID. La cuenta eran ya de 10 millones de pesos. Y ya les habían reembolsado, o sea, el seguro había respondido, no reembolsado, el seguro había respondido por 9. Todavía quedaba 1 millón. Entonces, estaban en esta pelea del millón. O sea, el doctor estaba muy consciente de mi caso y me contó la experiencia que a él estaba pasando en ese momento. Entonces,
Bueno, si ya la ves así, pues claro que te conviene tener un contrato de seguro. Ninguna línea de crédito de tarjeta de crédito te va a cubrir 10 millones de pesos, ¿no? Esa es la verdad. Pero pues esas cosas sí son muy buenas, ¿no? O sea, me queda claro que muchos agentes solo lo único que quieren es renovar la póliza para ganar su comisión y realmente no ayudan al cliente. O sea, si yo hubiera sabido esto antes, me hubiera preocupado más por la credibilidad de la gente. Tú crees que todos los agentes están preparados, pero no. Creo que lo que más nos afectó fue los agentes que tuvimos. Me queda claro que todos tenemos una experiencia diferente con cada aseguradora, ¿no? Yo tengo mi historia con esta y habrá quien la ama y tengo mi historia con otra que estoy súper contenta y hay quien la odia, ¿no? Creo que por eso no son las aseguradoras, sino son los agentes. Me queda claro. Muy buenos días, muy buenas tardes, de donde nos estén acompañando. Les mando un fuerte abrazo, un saludo y quiero que estos testimonios son testimonios de gente que nos ayudó a darlos. Son gente que conocemos, que ha tenido una mala experiencia y de alguna forma les pedimos de favor que pudieran contribuir precisamente dando ese testimonio de su mala experiencia a través de un seguro de gastos médicos mayores, ¿no? Pero antes de empezar, me gustaría que la gente ahí en el chat me pusiera qué tipo de emociones vieron con la gente en los testimoniales. Quiero que me lo pongan en el chat. O sea, ¿qué emociones vieron que la gente expresó textualmente sobre su experiencia con el tema de los seguros, ¿no? Obviamente enojo, frustración, ¿no? Sí, es un testimonio muy fuerte porque son cosas reales y la gente que participó es gente real, es gente que ha tenido mala experiencia con el tema de los seguros. Y efectivamente, ustedes pueden ver ahí enojo, ira, ansiedad. Hay gente que realmente cuando el seguro te dice que no te va a pagar, puede ser la diferencia entre quebrar y no quebrar. Puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Y no quiero que lo vean como algo exagerado. Es que si tu seguro de gastos médicos mayores no te va a funcionar como tú lo esperabas y no te da el acceso a los mejores médicos que puedan salvar tu vida, créeme que ahí es un momento de angustia terrible, ¿no? Así es que esto lo vemos todos los días en la industria del seguro de gastos médicos mayores. Y por eso es que este esquema, este webinar lo hicimos pensando en las 5 razones por las cuales las compañías de seguros no te pagan y queremos que te des cuenta qué tienes que hacer para que lo haga, qué hacer para que el seguro de gastos médicos mayores te pague. Te voy a pedir un favor muy grande a ti que estás en el chat, en el webinar. Quiero que dejes por 1 hora, hora y cuarto, que es lo que va a durar el webinar, absolutamente todo, porque te garantizo que una vez que veas la diferencia de entender cómo utilizar tu seguro de gastos médicos mayores y cómo hacer para que te pague la aseguradora, tu patrimonio puede estar realmente a salvo. Y si no, seguirá en riesgo. Deja el chat, no va a pasar nada. Deja tu WhatsApp, tus redes sociales, tu TikTok y enfócate 100% a que veas el webinar para que te des cuenta de una forma muy sencilla y clara qué tienes que hacer precisamente para que el seguro te pague. Ahora, mi compromiso contigo es muy sencillo. ¿Para quién va este webinar? El webinar va enfocado a toda esa gente que nunca en su vida ha tenido un seguro de gastos médicos mayores y nunca ha querido comprarlo porque no cree en ellos. También está dirigido a toda esa gente que ha tenido un seguro de gastos médicos mayores, no le funcionó y lo canceló. Pero también va dirigido a toda aquella gente que tiene un seguro de gastos médicos mayores, que nunca lo ha utilizado, para que sepa cómo hacerlo cuando tenga ese momento. Y también va dirigido para toda aquella gente que tiene un seguro de gastos médicos mayores, que lo sigue pagando y que no ha tenido el resultado que estaba buscando. Ahora, nuestro compromiso como empresa
de alguna forma es llevarte por un camino desde un inicio hasta un final, de un punto A a un punto B, con toda claridad de lo que hemos visto en más de 15 años de experiencia respecto a todo esto. Y nuestro objetivo es ser completamente imparcial, es decirte las cosas como vemos, desde nuestra posición como empresarios en el ramo de los seguros desde hace más de 15 años. Y por eso es que me atrevo a pararme frente a ti, para que tengas claro todo lo que hemos visto con la experiencia, no solamente en nuestro ramo, sino con nuestros colegas que ya suman cientos de años de experiencia, sumando la que toda la gente ha participado con nosotros. Así es que es importante que te quedes desde el punto A hasta el punto B y comprendas toda la información que te vamos a dar. Ahora, ¿por qué es importante aprender esta información? ¿Por qué es importante? Por lo que estás viendo, por tu familia. Por tu familia es muy importante que aprendas toda esta información. ¿Por qué? Porque una vez que entiendas cómo maximizar el uso de tu seguro de gastos médicos mayores, toda tu familia y todo tu patrimonio va a estar completamente a salvo. Porque es mucho mejor saber utilizar un producto que estás comprando, que estás adquiriendo y que no es nada barato, que para que el día que lo necesites sepas perfectamente utilizarlo. Te garantizo que al final tendrás las herramientas necesarias. ¿Para qué? Para que puedas utilizar tu seguro de gastos médicos mayores de la mejor forma. Entonces, ¿por qué es importante? Porque al final el que nos está viendo quiere ser un superpapá o quiere ser una supermamá. Eso es lo que estamos buscando. Porque al final tú como superpapá, tú como supermamá, lo que estás buscando es proteger lo que más quieres, tu familia. Y ojo, y si no tienes familia, como un superhijo, porque el hijo está buscando también proteger a sus papás y a la gente que más quieres. Y entonces ese superpapá o esa supermamá, normalmente ¿a qué se enfrenta? Se enfrenta a la angustia de saber que si tienes un cáncer, un accidente politraumático con tu hijo, o tú mismo como superpapá o supermamá tienes un problema del corazón, te enfrentas a ese grave problema que se llaman las cuentas que tienes que pagar ante el hospital. Y ese gran problema que tú tienes se llaman enfermedades, se llaman accidentes, se llama poder quebrar ante un problema de salud, ya sea accidente o sea enfermedad. Y las cuentas de los hospitales hoy en día son multimillonarias. Y ese problema que tú tienes, de alguna forma, si lo logras resolver, te va a permitir llegar a un final feliz, que es básicamente tener a tu familia protegida. Y el problema es que si no logras dejar a tu familia protegida con un esquema de este tipo, sabiéndolo utilizar, el gran riesgo que tienes es que el momento cuando lo quieras utilizar, tengas un quebranto financiero o, como te dije en un principio, la diferencia entre la vida o la muerte por no tener acceso a los mejores hospitales o mejores médicos. Ahora, en este proceso, como en las historias, hay un héroe que eres tú, papá o mamá. Hay un problema, que son las enfermedades, las cuentas del hospital, y obviamente hay un resultado, ya sea positivo o negativo, si no lo logras. Pero como en las películas, porque me gusta poner mucho como ejemplo la Guerra de las Galaxias, Luke Skywalker, ¿no? Tenía un gran problema que era acabar con el mal, con Darth Vader. ¿Y qué es lo que hace? Aparece un guía, y ese guía es Yoda. Y ese guía Yoda tiene la experiencia de llevarte del punto A al punto B porque ya ha recorrido ese camino. Ese Yoda te da un plan de acción para que lo lleves a cabo y por fin derrotes al mal. Permítenos en este proceso del punto A al punto B ser tu Yoda, ser tu guía para que de alguna forma tengas un plan de acción y logres tu objetivo, que es proteger a la familia. Ahora, esto es como en las películas. Si te aburre el webinar y te sales, está perfecto, pero ya pagaste la entrada y no te vas a quedar hasta el final para ver después de los créditos, ¿no? Como en las películas de Marvel, donde vienen los créditos y tú sabes que después de los créditos viene una escena muy buena que le da continuidad a la historia. Aquí es exactamente lo mismo. Te invito a que te quedes hasta el final, porque hasta el final vas a ver la razón número 5, que es la más importante, según nuestra experiencia, de por qué los seguros de gastos médicos mayores en México no te pagan. Y después de la razón número 5, te tengo un regalo extraordinario. Es un regalo que te quiero dar
Es un regalo que tiene un costo, pero la gente que se quede hasta el final, ese costo lo absorbemos nosotros. Va a ser gratis para ti. Y tiene que ver con, bueno, te lo voy a decir hasta el final, ¿sale? Así es que quédate porque te garantizo que el final te va a gustar mucho. Ahora, ¿por qué de alguna forma yo me paro aquí? Me paro aquí y te platico de todo esto. Pues porque yo ya tuve un problema grave ante un seguro de gastos médicos mayores. Te quiero platicar un poco sobre mí, sin alargar mucho la presentación, de dónde viene Jorge Arellano y toda la empresa de Quirón, que hoy somos un grupo de profesionales completamente enfocados a ayudarte. Yo me dediqué durante muchos años a el tema de la compra y venta de empresas. Tuve la oportunidad de vivir en países como Chile, Brasil, España, y durante mucho tiempo me dediqué a lo que te dije, comprar y vender compañías en Centro y Sudamérica. Tuve la oportunidad de conocer mucha gente en muchos países y formas de pensar. Así es que mi forma de pensar es una forma de pensar, yo te diría, mucho más abierta, ¿no? Mucho más abierta a ideas nuevas. Por eso es que hoy me atrevo a dar webinars, no solamente de este tipo, sino webinars de temas financieros. Pero, ¿cuál fue la historia que marcó mi vida? Nosotros llevamos como agentes seguros 15 años. Hace más de 15 años, cerca de 20, un familiar muy cercano tuvo un problema muy grave de salud. Es una historia real, me pasó a mí. Y el problema fue que justo cuando vino el problema de la salud del bebé de mi familiar, no había un seguro de gastos médicos mayores. Si hoy en día la gente no tiene cultura lo suficientemente ampliada para que todo el mundo en este país pueda tener un seguro de gastos médicos mayores, imagínate hace 20 años. Hace 20 años el seguro de gastos médicos mayores era un producto que muy poca gente lo utilizaba. Entonces, cuando sucede este problema, nos damos cuenta que el bebé viene con un problema grave de salud y lo tenemos que meter al hospital, empieza el grave problema de toda la familia. Las cuentas del hospital iban creciendo cada día, y no había forma de parar las cuentas que el hospital nos estaba cobrando. Ante eso, le pregunté a mi familiar si tenía una póliza de gastos médicos mayores y su respuesta fue no. ¿Tienes dinero ahorrado para poder pagar la cuenta del hospital? Y su respuesta fue no. Oye, ¿tienes alternativa de cambiarlo de hospital para poder buscar que el bebé mejore? Y la respuesta fue no. Y eso cambió mi vida. Cambió mi vida porque me di cuenta que en un segundo todo el patrimonio que tú has hecho como persona física, como empresario, como ejecutivo de alto nivel, lo puedes perder ante una situación grave. Porque está demostrado por muchos estudios que la gente puede dejar todo su patrimonio con tal de salvar la vida de un bebé recién nacido. Y eso te puede cambiar radicalmente. Lamentablemente, tuvimos que hacer frente a las cuentas bancarias del hospital, de los médicos, y obviamente eso dejó un quebranto financiero muy grande en la familia y desde entonces costó mucho trabajo volverse a recuperar de ese impasse que tuvimos. Desde entonces yo me di cuenta de lo importante que es para mi familia el proteger, y yo no era agente de seguros. Llevo casado 20 años. Este evento fue justo antes de yo conocer a la que hoy es mi esposa. Y lo primero que le regalé a mi esposa cuando todavía éramos novios y estábamos a punto de casarnos fue un seguro de gastos médicos mayores. Yo sé que no es muy romántico el tema, pero si yo me iba a ser responsable de la familia y yo iba a ser el superpapá que iba a cuidar precisamente de mi familia, sabiendo que no tenía la capacidad económica para hacerle frente a una enfermedad de 5, 10, 15 o 30 millones de pesos, decidí regalarle un seguro de gastos médicos mayores. Por eso es que esta historia que te cuento, que es una historia que a mí me pasó, me marcó. ¿Para qué? Para poder estar enfrente de ti y decir, el seguro de gastos médicos mayores sí funciona siempre y cuando lo sepas utilizar. Ahora, antes de empezar y ver las 5 formas de por qué los seguros no te pagan, me gustaría explicarte algo que tiene que ver con las finanzas.
Y es un concepto que te garantizo te puede cambiar la vida y la visión que tienes de la industria de los seguros. Como ven aquí, la duda es, ¿y el dinero cómo se va? No sé si ustedes que están viendo ahorita el webinar me quieran poner en el chat cuáles son las principales fuentes de cómo el dinero se va. A ver, piénsale, ¿cómo hoy tú crees que se te va tu dinero? ¿Cuáles son las principales fuentes por las cuales el dinero se te va? Participa porque me gustaría ver cuál es tu visión respecto a las principales fuentes de cómo se va el dinero. Hay 3, ahorita las vamos a ver. Me vas a preguntar, ¿y qué tiene que ver esto con el seguro de gastos médicos mayores? Porque entendiendo esto te va a quedar mucho más claro lo que es el seguro de gastos médicos mayores y por qué no te pagan. Entonces, una de las principales razones por las cuales se va el dinero son los impuestos. Son 3, te dije. Los impuestos es precisamente un tema de cómo se va el dinero. Los impuestos básicamente son todo lo que tú pagas como persona física, como ejecutivo de alto nivel, obviamente, como empresario, pero todo el tiempo estás tú pagando, ¿no? Impuestos, te guste o no te guste. Entonces, yo te recomiendo que busques al mejor fiscalista, busques la mejor forma de pagar menos impuestos dentro del marco de la ley. Pero todo mundo paga impuestos. Por aquí dan algunos comentarios sobre gastos hormiga, ¿no? Imprevistos. Ahorita lo vamos a ver. Pero el principal fuente es impuestos. El segundo son los gastos. Los gastos es la segunda fuente de cómo se te va el dinero. Hay un test muy interesante en internet que habla sobre los diferentes tipos de personalidades respecto del dinero, pero los gastos es una forma de cómo se te va el dinero. Hay gente que gasta mucho, poco, hay gente que no tiene ni siquiera el control de su dinero, pero los gastos que haces tú diariamente, desde gastos hormiga hasta gastos grandes, son una fuente de cómo se te va el dinero. Y la tercera, que lo habían puesto por aquí, son los imprevistos. Ahora, ¿qué son los imprevistos? Porque mucha gente, no sé si cree o no cree en el tema de los imprevistos, pero los imprevistos, si nos vamos al concepto o a la raíz etimológica, está compuesta por im, que es un prefijo de negación, ¿no? Pre, que es antes, y visitus, que significa ver. Es decir, fue algo que no viste. Eso es un imprevisto. Ahora, esta palabra de imprevisto está relacionada a 2 palabras que también generan mucha claridad respecto a lo que son los imprevistos y los riesgos. La probabilidad. Es decir, si yo tengo una moneda y la aviento al aire, ¿qué posibilidad tiene de que caiga sol? 50%. De que caiga águila, 50%. Entonces, la probabilidad es la chance de que algo ocurra. Eso es la probabilidad. Y no es un tema de que si crees o no crees, existe la probabilidad. Y entonces el riesgo es la probabilidad de que se produzca un evento que tenga un efecto negativo en las personas o en las cosas. Eso es un riesgo. Entonces, por ejemplo, hablando de inundaciones o de tsunamis, ¿el riesgo de un tsunami en Veracruz existe? ¿Existe un riesgo? Claro que sí. ¿Por qué? Porque hay mar. Existe el riesgo de que haya un tsunami. O en Ciudad de México o en Guadalajara, ¿existe el riesgo de que haya un terremoto? Claro que existe el riesgo. ¿Dónde hay más riesgo, no? ¿Dónde hay más probabilidad de que haya un terremoto? ¿En Guadalajara o en Ciudad de México o en Santiago de Chile? Bueno, la probabilidad de que haya un terremoto en Ciudad de México es mayor que en Guadalajara o es mayor en Santiago de Chile. Esa es la probabilidad, quieras o no. Y el riesgo tiene que ver con esa probabilidad que cause un daño. Entonces, esos 3 conceptos son muy importantes de entender. Ahora, ¿qué de alguna forma riesgos estamos expuestos como personas físicas? ¿Un paro cardíaco es un riesgo? ¿Están de acuerdo conmigo que existe el riesgo que te dé un paro cardíaco? Claro. ¿Un secuestro? ¿Existe el riesgo? ¿Una fractura? Oye, ¿una enfermedad catastrófica como cáncer? ¿Existe el riesgo de que tú la puedas tener? Claro. ¿Qué riesgo puedes tener si eres una persona muy sana,
no te quemas mucho ante el sol, etcétera. Eso es un riesgo menor a una persona que a lo mejor come mal, no hace ejercicio, entonces el riesgo de un infarto va a ser mayor en una persona, ¿no? Ahora, ¿existe el riesgo de un terremoto, de un accidente? Existen. Oye, un asalto, un incendio, una inundación, la muerte. ¿Existe el riesgo de morir? Yo, desde el punto de vista, te digo que es una certeza. Te vas a morir. El tema es que el riesgo es que ocurra cuando tú estás mucho más joven con hijos pequeños a cuando estás ya adulto con tu vida resuelta. Esa es la gran diferencia. Entonces, si te fijas, ya vimos las tres formas de cómo se va el dinero. Se va a través de impuestos, gastos e imprevistos. Ahora, hablando de los imprevistos, de los riesgos, ¿cómo te afectan a ti desde el punto de vista financiero? Un riesgo te puede afectar de una forma leve, ¿no? Y leve significa que a lo mejor el daño que te hizo es menor de un mes en tu economía. Existen riesgos moderados, que más o menos puede ser de un mes a 5 meses de sueldo, graves, que obviamente ya va de 5 a 18 meses, y catastrófico es que te puede quebrar, o sea, 18 meses de tu ingreso. Esto es una clasificación, yo te diría genérica, habrá algunas adecuaciones o modificaciones, pero eso es básicamente cómo te afecta a ti un riesgo. Entonces, no es lo mismo que te cortes un dedo, porque obviamente es un riesgo, porque ya la probabilidad de que te cortes te ocurrió, pero hombre, pues te vas, te pones un curita y no pasó nada. Pero si te da una enfermedad tipo cáncer o un tema de trasplante, el riesgo es catastrófico porque te puede quebrar. Entonces, ¿qué podemos hacer ante los riesgos? Podemos hacer varias cosas. La primera es, como me encanta, la avestruz. Tú puedes decir, no me va a pasar nada, no me voy a enfermar, no me voy a morir, ¿no? O sea, yo soy una persona súper sana. Eso es ignorarlo. Es como el avestruz, es negación total. ¿Es inteligente hacerlo? No lo sé, cada quien. La segunda es que tú lo absorbas. Es decir, tú puedes absorber ese riesgo. O sea, si yo me corto o yo me fracturo un brazo, hombre, tengo 10 millones de dólares metidos en el banco y puedo yo pagar esa, ¿cómo se llama? Esa fractura que yo tengo. Ahora, ¿qué otra forma puedes hacer o qué puedes hacer ante los riesgos? Disminuirlo, como viene en la imagen. Es decir, tú puedes hacer ejercicio, comer sano, ¿no? Para que bajes el riesgo de tener un infarto o una enfermedad catastrófica. Y, por ejemplo, ahí viene la imagen de poner sistemas de antiincendios. Bajas el riesgo de un accidente en tu fábrica. Entonces, esos tres puede ser ignorarlo, asumirlo o disminuirlo. Pero la forma más inteligente de alguna forma ponerse ante los riesgos tiene que ver con trasladarlo. Y trasladar un riesgo es básicamente un seguro. Yo estoy trasladando el riesgo de enfermarme o el riesgo de tener una enfermedad catastrófica a una aseguradora. La aseguradora, no voy a entrar en tema de detalle de cómo se calcula todo este riesgo, las probabilidades, son cálculos muy, muy complicados. Yo le digo a la aseguradora, te voy a pagar una prima para que en caso de que esa probabilidad se lleve a cabo y si yo tenga el riesgo, tú me ayudes a cubrirla. Pero lo hacemos con mucha gente, por eso se llama una mutual. Entonces muchos nos ponemos de acuerdo, le damos dinero a una aseguradora y la aseguradora es la que la va a administrar. Y la aseguradora es la que va a pagar los siniestros por todo el mundo y obviamente la aseguradora va a tener una utilidad. Entonces, antes de pasar al siguiente, te preguntaría, ¿cuánto crees que es la utilidad de una compañía de seguros? ¿Quién gana más en la industria de los seguros? Los hospitales, los médicos, los agentes de seguros, las aseguradoras, los laboratorios. ¿Quién es la persona o el elemento del ecosistema que gana más dinero? ¿Quién crees que sea el que gane más dinero? Y quiero que me lo pongas en el chat. ¿Quién crees tú que es el que gana más dinero en todo el ecosistema de los seguros? ¿No? Algunos me pusieron los hospitales, otros me pusieron los médicos, la aseguradora, ¿no? Obviamente la aseguradora. Y aquí algo importante es que cuando tú vas entendiendo el ecosistema de los seguros, te vas a dar cuenta
que a nivel nacional hay 12, un poquito más de 12 millones de personas, ¿no?, en el ecosistema de seguros. Hay cerca de 32 compañías de seguros de gastos médicos mayores. Los datos son muy aproximados porque obviamente cada año entran y salen compañías de seguros. Si yo evalúo las compañías de seguros que había hace 25 años, prácticamente muy pocas siguen viviendo ahorita. Hay cerca de 305,000 doctores, cerca de 5,000 hospitales y hay cerca de 65,000 agentes de seguros a nivel nacional para una población de 120 millones de personas. Entonces, realmente son los números que vemos según las fuentes que ahí vienen en la presentación. Ahora, ¿cómo funciona lo que te estaba platicando, lo del seguro de gastos médicos mayores? A ver, si yo te pregunto, tu prima, ¿no?, son 100 pesos. Vamos a suponer que tú pagas de prima 100 pesos. A esa prima que tú pagaste, son números redondos, no me quiero meter en complicaciones. ¿Qué le voy a quitar? ¿Qué es lo que le quita a la aseguradora? La aseguradora le va a quitar, obviamente, los gastos de venta, ¿no?, lo que gastas en comisiones a agentes, lo que gastas en publicidad, y de ahí, ¿qué le vas a quitar? Los gastos administrativos, así, los gastos que le pagas al director de finanzas, al director general, las oficinas, esos son los gastos administrativos. ¿Cuánto te va quedando? 50 pesos. Dices, oye, pues son 50 pesos, es la utilidad de la compañía de seguros. No, falta quitar algo muy importante, que son el pago de siniestros, ¿no? Bueno, la utilidad, antes de los siniestros, es la utilidad. Si tú te metes a revisar los estados financieros de aseguradoras en el mercado, los puedes bajar de internet, porque muchas de ellas son públicas. Tú bajas el estado financiero de las aseguradoras y te vas a poder dar cuenta que la utilidad promedio anda alrededor del 3 al 5%. La utilidad de la aseguradora. ¿Dónde se va el resto del dinero? Se va precisamente en siniestros. Lo que tú pagas a la aseguradora, que es la que va a administrar y que tiene que pagar su operación, se queda con una utilidad para que por lo menos siga operando, se va en siniestros. Si yo quito a la prima todos estos egresos, el resultado debe ser cero. ¿Qué pasa, por ejemplo, en una época donde hay una pandemia general, un huracán, un terremoto o una pandemia tipo COVID? Obviamente vas a pagar más en siniestros. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que obviamente la prima la tienes que aumentar porque no va a alcanzar el dinero para seguir operando el esquema de seguros. Una empresa de seguros muy buena tiene controlado el gasto de venta, tiene controlado los gastos administrativos, la utilidad se registra ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas y por lo tanto lo único que no puede controlar la aseguradora son los siniestros. ¿Por qué? Porque el ecosistema es muy complicado, porque intervienen hospitales, médicos, la misma aseguradora, agentes de seguros, clientes, laboratorios, etc. Entonces, ¿cuáles son los datos duros que hoy tenemos? Hablando de las quejas ante las aseguradoras. Según datos de Conducef, por ejemplo. Aquí tenemos que más de 45,000 quejas prácticamente el año pasado. 40% por la negativa de pago de la indemnización que contrataron. Es decir, la aseguradora no pagó y la gran mayoría de la gente, el 40%, se queja porque no le pagaron precisamente lo que contrató. Y casi el 60% de los asegurados que le hacen un reclamo a la aseguradora es porque el seguro no pagó como esperaban. ¿Cómo esperaban? ¿Escucharon esa palabra? Porque tiene que ver con el manejo de expectativa. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, ¿qué es el manejo de la expectativa? Y es un concepto muy importante que tú como cliente, que tú como usuario de los seguros de gastos médicos mayores y que toda la gente que nos está viendo, porque yo sé que aquí hay agentes de seguros viendo nuestro webinar, les hago la cordial bienvenida, porque aquí hay médicos, agentes de seguros, hay gente que trabaja en aseguradoras. El tema tiene que ver con la expectativa. Si yo a ti, como cliente, te ofrezco esta expectativa que estás viendo en pantalla y te entrego al momento de que utilices el seguro esto, o sea, el valor entregado, ¿cómo se llama la diferencia entre la expectativa y el valor entregado? Se llama decepción.
Es decir, estoy muy enojado porque tú me dijiste que me iba a pagar todo. Tú me dijiste que podía ir a cualquier hospital. Tú me dijiste que cualquier médico a nivel mundial, inclusive en Abu Dhabi, eso es un tema de expectativa. ¿Qué pasa si entonces le ofreces la expectativa real y le entregas un resultado superior? Esto se llama factor wow. Es decir, lo que te estoy entregando es un factor wow, porque excedió por completo las expectativas que yo tenía del producto que me diste. Ahora, la razón número 1 de las 5 que vamos a ver, y ya te dije, es como en las películas, debes quedarte hasta el final de la película para que conozcas la razón número 5, que es la más importante de por qué las compañías de seguros no pagan. Y después de ver la razón número 5, te tienes que quedar, te invito a que te quedes para que obtengas el regalo que te queremos dar. Y es un regalo real, es un regalo que te va a servir. Ahora, ¿cuál es la razón número 1? Es precisamente no eliges a la mejor compañía de seguros. Oye, pero es que la compañía de seguros que yo escogí es porque pues, me la recomendaron o porque llegó mi agente y me la vendió. Ok, una de las razones por las cuales no paga es porque escogiste mal a la aseguradora. ¿Cómo puedes escoger bien a la aseguradora? Te invito a que vayas a Conducef, vayas a la AMIS, ¿no? Que es la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, que vayas a MASFAC, que platiques con por lo menos 5 o 10 agentes de seguros para que te den su opinión de qué compañía para ellos es la mejor al momento de la hora de la verdad. ¿Cómo puedo saber si una compañía de seguros es buena? Bueno, pues puedes preguntar el número de siniestros que han tenido, cuántas quejas ante Conducef tienen registradas. Oye, puedes ver cuántos años en el mercado tienen. Tienes que revisar sus estados financieros. Revisa sus estados financieros, porque en los estados financieros te puedes dar cuenta la solvencia que tiene la compañía de seguros. Es decir, no es lo mismo una compañía nueva que tiene pocas reservas para enfrentar precisamente un siniestro catastrófico como un cáncer o inclusive un COVID, ¿no? Revisa qué prácticas comerciales tiene la compañía de seguros. Pregúntale en esos medios que te acabo de decir, Conducef, AMIS, AMASFAC, ¿qué opina la gente sobre la compañía de seguros? ¿Qué opinan los agentes de seguros respecto a la propia compañía? ¿Cómo se sienten en procesos? Pide las condiciones generales de por lo menos 3 compañías de seguros para que puedas tú leerlas y que sepas realmente qué es lo que te están ofreciendo. Sondea entre tus amigos, sondea entre agentes de seguros, sondea entre médicos para que el mismo médico te diga qué opinan de las compañías de seguros. Vete a un hospital, vete al área de reclamaciones del hospital y pregúntale, oye, de los siniestros que has tenido, ¿con cuál compañía de seguros te has sentido mejor? ¿Quién paga mejor? ¿Quién ayuda al asegurado? Y con esto te garantizo que vas a tener una visión muy distinta de quién es la compañía que mejor te conviene. Porque no puedes estar tú, de alguna forma, cambiando de compañía. Esto es como el matrimonio. Una vez que tú escoges una compañía de seguro de gastos médicos mayores y sigues sano, hombre, te puedes cambiar, te puedes divorciar y te puedes volver a casar con otra compañía de seguros. Pero si en el momento de que escoges una compañía de seguros te da una enfermedad catastrófica, ¿qué crees? Es un matrimonio para toda la vida. Y no hay divorcio, porque el divorcio es únicamente la muerte financiera. ¿Por qué? Porque te quedas sin compañía de seguros. Entonces, la razón número 1 es no escoger correctamente a la mejor compañía de seguros. La número 2 tiene que ver con falsedad, omisión e inexactitud en declaraciones. ¿Por qué? Porque nos ha tocado ver durante más de 15 años que uno de los principales problemas es que muchas veces por la ansiedad de contratar el seguro, por error de la gente que está envuelta en el proceso, dejan de dar la información correcta sobre tu estado de salud actual. Te voy a platicar el caso real de un prospecto que tuvimos hace muchísimos años, que cuando le dijimos que tenía algún problema de salud,
me dijo que no tenía vaso, ¿no? Dice, no, pues no tengo el vaso. Le dije, bueno, pues hay que declararlo porque no lo tienes. ¿Están de acuerdo? O sea, estoy dando la información correcta. La compañía de seguros me preguntó y me pidió un informe médico para saber el estado de salud de esta persona. Cuando yo regreso con esta persona, eso fue hace cerca de 14 años, 13 años, se molestó mucho y me dijo que cómo era posible que la aseguradora le pidiera información sobre su vaso si ella estaba perfectamente de salud. ¿Qué creen? A los 5 días que no me contestaba, la volví a buscar y me dijo, no te preocupes, ya tengo un buen agente de seguros. Ya la póliza se emitió. Le dije, oiga, la felicito, pero ¿cómo fue que emitió la póliza? Es que mi agente de seguros me dijo que no era necesario declarar que no tenía vaso, que no pasaba nada, que no se daban cuenta. El problema es que cuando tenga un problema de salud en un futuro y esté relacionado con el vaso, lo más seguro es que la compañía de seguros no le pague precisamente por la falsedad, omisión o ineptitud de lo que dijo en la solicitud, ¿no? Y eso tiene que ver con algo muy importante, porque los seguros de gastos médicos mayores son contratos de alguna forma de actos de buena fe, donde tú estás diciendo lo que tú realmente sabes. Oye, que no te acordabas realmente porque fue algo muy sencillo, bueno, ese es un tema de inexactitud, pero mientras más y mejor des la información de lo que realmente has tenido de salud, es mejor para ti, porque entonces la compañía de seguros no tendrá ningún arma para decirte no te pago, ¿no? Entonces, temas de riñones, temas de enfermedades, etcétera. Por ejemplo, oye, es que yo practico motociclismo, mejor no lo declaro. ¿Por qué? Porque pues no se van a dar cuenta. ¿Y qué crees? Justo por no declararlo, tienes un accidente en motocicleta, te rompes los brazos, las piernas, un politraumatismo, y la compañía de seguros te dice, pues no te pago. ¿Por qué? Pues porque mentiste al declarar las actividades que hacías. Si tú eres una persona que se dedica a usar la moto de forma habitual, de forma amateur, pero habitual, la compañía de seguros solamente en tus redes sociales va a revisar qué es lo que estás haciendo y te garantizo que te va a causar problemas el hecho de haber omitido esa información, tanto en deportes, tanto en actividades que pueden poner en riesgo o elevar el riesgo. Eso no quiere decir que no te van a asegurar. Te van a asegurar siempre y cuando digas lo que haces. Hay gente que está asegurada y practica alpinismo, practica deportes de alto riesgo, hay que declararlo. Esa es la razón número 2 y es mucho más importante. Y esa razón la puedes controlar tú. La puedes controlar tú. ¿Por qué? Porque al final, si lo declaras correctamente, no le vas a dar ninguna arma a la aseguradora para que no te pague. La número 3 es no elegir a los mejores hospitales y médicos. Cuando tú contratas tu póliza de gastos médicos mayores, estás pensando que te cubre absolutamente todos los hospitales. Y no necesariamente es así. Tienes que revisar, pero a detalle, qué hospitales te está cubriendo. Porque además los hospitales pueden cambiar de un año a otro en la cobertura de las pólizas de las compañías de seguros. Es decir, no necesariamente porque te dijeron que un hospital lo cubría tu póliza, va a ser así por siempre. ¿Por qué? Porque los hospitales van cambiando de lo que cobran ante las aseguradoras y los convenios que hacen con las aseguradoras pueden cambiar de un año a otro. Puede ser de un año, 2 años, 3 años, pero puede de repente el hospital decir voy a elevar mis precios porque así me conviene, porque me ayuda en la parte financiera y entonces la aseguradora dice, pues entonces si sube los precios voy a tener que ese nivel de hospital ponerlo a cierto tipo de pólizas y no a las pólizas de abajo y te quitan el hospital. Pues una de las razones es importante escoger qué hospital tienes. Y además, aquí es importante conocer con anticipación a qué hospital te gustaría ir en caso de una enfermedad sencilla como por ejemplo una fractura de dedos, una intoxicación. ¿Y a qué hospital te gustaría ir en caso de un trasplante de hígado, por ejemplo, derrame cerebral? ¿Por qué? Porque a lo mejor vas a un hospital muy caro en cuanto a tabuladores o en cuanto a honorarios para atenderte una fractura de un dedo que la pudiste haber hecho en un hospital de menor nivel y tú pudiste haber ahorrado dinero y obviamente te hubiera ayudado a que el momento que la aseguradora pagara
pagara correctamente. Porque si te cambias de hospital, muchas veces ese cambio de hospital genera un sobrepago porque no estaba en tu red. Y lo mismo pasa con los médicos. Normalmente buscamos a los médicos cuando ya tenemos el problema. ¿Quién me recomienda un alergólogo? ¿Quién me recomienda alguien que se dedique al corazón? Una sugerencia para este webinar que te quiero dar es precisamente que tengas un listado de por lo menos los 4 o 5 médicos más importantes o que más vas a requerir a lo largo de tu vida. Un ortopedista, un cardiólogo o un oculista. Escoge aquellas, de alguna forma, áreas de medicina que tú sabes puedes estar expuesto. Escoges a los médicos y ves si esos médicos están dentro de la red o no están dentro de la red de la aseguradora. Y eso te va a quitar dolores de cabeza. Porque muchas veces la industria de seguros paga tabuladores médicos u honorarios médicos. Entonces, un médico que no está dentro de la red y que no se va a ajustar al tabulador médico, él te va a decir, yo por esta operación cobro 150,000 pesos. Oye, pero es que la aseguradora nada me va a pagar 25,000 por ese procedimiento. La aseguradora no te va a pagar más que lo que establece su tabulador médico, que son 25,000 pesos. Y el médico te va a cobrar el remanente hasta llegar a 150,000. Y ahí va a haber mucha molestia porque la aseguradora no te pagó lo que tú pensabas que tenía que pagarte. Entonces, es muy importante que sepas qué médico te puede atender dependiendo de los principales problemas médicos que estás expuesto, que conozcas ese listado, que los tengas a la mano, igual los hospitales. Es muy importante que eso lo tengas previamente seleccionado para evitar problemas al momento de utilizar tu seguro y que no te paguen. Cuarto, y vamos a llegar al quinto, que es, con base en nuestra experiencia y sondeo, la razón más recurrente de por qué no te paga un seguro de gastos médicos mayores. La razón número 4 tiene que ver con no conocer tus condiciones de tu seguro. En México, normalmente cuando tú compras un seguro de auto, te llega tu seguro de auto, antes llegaba físico, hoy llega digital, pero si llega digital, ¿qué es lo que haces? Lo guardas en tu Drive y nunca lees las condiciones del seguro. ¿Cuándo lo lees? Cuando ya tienes el problema, cuando tienes el accidente. Cuando dices, oye, ¿qué me cubre, qué no me cubre? En un seguro de gastos médicos mayores, hay conceptos muy importantes que te invito a que lo leas en tu póliza de gastos médicos mayores. Conceptos básicos como, ¿qué es un deducible? ¿Qué es un coaseguro? ¿No? ¿Cuáles son las preexistencias? Los periodos de espera. ¿Qué me cubre? ¿Qué no me cubre? ¿Cuáles son las exclusiones claramente establecidas en la póliza? No tienes que leer mucho. De hecho, las condiciones generales de una póliza deben ser 35 páginas, 40 páginas, no más. Un día que no tengas que leer algo del trabajo o una revista de ciencia o un libro, léete las condiciones generales. Te va a permitir tener una visión mucho más clara de lo que te cubre y no te cubre. Pero hay cosas tan extensas como lo que dice ahí, oye, emergencia en el extranjero. ¿Me cubre o no me cubre una picadura de araña? ¿Me cubre, por ejemplo, una intoxicación? Oye, la suma asegurada es por año, es por enfermedad, por accidentes, por personas, por familia. La maternidad está cubierta o no, los congénitos. Oye, exactamente qué es la prima neta, el derecho de póliza. Oye, me cubre la parte psicológica, el seguimiento psicológico, la atención médica a domicilio, incluye ambulancia. Si yo me enfermo, puede venir un helicóptero por mí. Oye, exactamente qué es un siniestro, las emergencias, los cuidados prenatales, la terapia intensiva. Y si quieres, me puedo seguir aquí 1 hora diciéndote todo lo que tendrías que conocer de tu póliza. ¿Cómo se sintieron? Pues como esta persona. Es demasiada información precisamente para alguien que no se dedica a los seguros. Entonces, ¿cuál es precisamente la quinta razón de por qué no te pagan los seguros? Y eso, si se dieron cuenta al principio, lo dijo una clienta, un testimonio negativo. De hecho, ella no es nuestra clienta, y le agradezco que haya dado el testimonio. Tiene que ver con
cuando tú tienes un problema médico, ¿a quién buscas? Al mejor médico. Si quieres comprar una empresa, ¿a quién buscas? A la mejor persona que se ha dedicado a la compra-venta de empresas. Si te vas a casar o si te vas a tener un problema de litigio, ¿a quién buscas? Buscas al mejor abogado. Entonces, la razón número 5, y te agradezco que hayas llegado hasta este momento, porque si te quedaste hasta este momento, quiere decir que estás como el supermamá, la supermamá o el superpapá buscando proteger lo que más quieres. La quinta razón por la cual las compañías de seguros no pagan tu seguro de gastos médicos mayores es porque estás eligiendo mal a tu agente de seguros. Y los que estén en la sala, que sean agentes de seguros, no me van a dejar mentir. El que tú escojas al mejor agente de seguros te garantiza en un porcentaje mucho más alto, hablando de probabilidades, ¿se acuerdan lo que vimos en un principio? Va a elevar el porcentaje de probabilidad para que cuando tú utilices el seguro funcione. Porque ese agente de seguros está mucho más capacitado, mucho más preparado, mucho más enfocado a que el negocio funcione. Ahora, ¿cómo saber si es el mejor agente de seguros? Te voy a dar una guía, porque hay una guía muy clara de cómo escoger a tu mejor agente de seguros, hablando del punto de vista del seguro de gastos médicos mayores y el seguro de vida. Hay 65,000 agentes de seguros a nivel nacional. Algunos son personas físicas, otros son personas morales, ¿no? Unos son especializados en temas de daños, en temas de autos. Pero en este caso, que tiene que ver con seguro de gastos médicos mayores, algo muy importante es saberlo escoger. ¿Cómo lo escoges? Te voy a dar una guía de algunos puntos que tienes que pedirle a tu agente de seguros que te muestre. Yo no sé por qué hoy la gente no le pide las credenciales a la persona que te va a dar el servicio. Yo cuando le pido a una agencia de marketing digital que me va a atender, le digo, dime testimoniales, dime con quién has trabajado, dime cuáles son tus casos de éxito, tus casos de fracaso. Y entonces el tema del seguro, el tema de la agente de seguro es cómo lo escoges. Vas con tus amigos, o sea, el agente de seguros que tienes actualmente es el agente de seguros que te hizo 45,000 llamadas telefónicas para que le compraras. Le compraste la póliza de gastos médicos mayores porque era tu amigo y estaba quebrado y entonces querías ayudarlo. ¿Cómo escogiste a tu agente de seguros? Y algo muy importante es revisar estos 6 puntos. Pero antes de revisarlos un poco a detalle, es realmente cómo estás escogiendo a tu agente de seguros. Porque tu agente de seguros te va a ayudar en 3 procesos. En la contratación del seguro de gastos médicos mayores, en el siniestro, que es lo más importante, y en la administración. Tu agente de seguros realmente te da sus políticas de calidad por escrito. Si no te los da, ten cuidado. Tienes que aprender a preguntarle a tu agente de seguros realmente de dónde viene. Habla con amigos, métete a la MASFAC, métete a la AMIS, pregunta con colegas, analiza la vida de por lo menos 10 agentes de seguros especializados en el ramo para que con lo que hemos visto de los otros 4 puntos, escojas al mejor. ¿Cómo saber si mi agente de seguros es bueno? Primero, acreditación legal. Yo no sé si tú, que es el que me está escuchando en este momento, sepas que para vender seguros necesitas una acreditación legal. Necesitas pasar un examen que puede durar de 2 a 8 horas y que si no lo pasas, no te dan la cédula para vender un seguro. Hay cédulas A, B, la cédula F. Hay varios tipos de cédulas. Pregúntale qué tipo de cédula. A grosso modo, el que tiene la cédula A es como para manejar autos. El que tiene la cédula B ya puede manejar autos y camiones. Entonces, ¿quién está de alguna forma con mayor preparación para el tema de seguros? Alguien que tiene cédulas más avanzadas. Ahora, esa acreditación legal te la tienen que enseñar, porque lamentablemente hemos visto en 15 años gente que se pone a vender pólizas de gastos médicos mayores puenteadas. Es decir, vende pólizas y el agente de seguros es el mejor amigo, que es el que tiene la cédula, porque él no tiene la cédula.
Eso es un grave riesgo, porque estás dejando tu patrimonio en manos de una persona no capacitada. Y eso a largo plazo te puede realmente poner en serio riesgo de quebrar. Ahora, la capacitación y preparación. Oye, tu agente tiene preparatoria, tiene universidad, tiene maestría, tiene doctorado, tiene estudios en lugares como, por ejemplo, American College, en el ITAM. El ITAM da seminarios y diplomados de finanzas personales, de seguros. O sea, pregúntale realmente cuál es la capacitación y preparación que tiene tu agente de seguros. Cada cuánto va y se mete a programas de actualización. ¿Cuánto tiempo le dedica a capacitarse? No solamente él, sino su estructura, que ahorita lo vamos a ver. Número 3, experiencia. Oye, muéstrame con casos reales cuánta experiencia tienes en el tema de seguro de gastos médicos mayores. ¿Cuántos congresos has ganado? Porque, ojo, alguien que está en los primeros lugares de venta de gastos médicos mayores o los primeros lugares de venta en seguros de vida es un buen agente. Y te voy a decir por qué. No solamente porque vende mucho porque tiene buenas referencias y porque tiene un buen sistema de postventa y por lo tanto sigue teniendo referencias. Entonces, una persona que vende mucho es una persona que de alguna forma te puede dar mayor probabilidad de que sea un despacho correcto. ¿Qué certificaciones tiene? ¿A qué cámaras y asociaciones está ligado? Oye, está en la Cámara de Comercio, está en la Asociación de Egresados del IPADE, está, por ejemplo, en la MASFAC, que es la Asociación de Agentes de Seguros. Eso, el que esté agrupado con sus colegas, le permite seguir mejorando en todo lo que tiene que ver con su preparación. 5, tiene que ver con la estructura y calidad del servicio. Pregúntale, ¿cuánta gente trabaja contigo? ¿Tienes gente especializada en temas de siniestros? ¿Tienes gente especializada en temas de administración? ¿Quién te ayuda cuando hay un siniestro? ¿O eres un agente único? Porque cuando eres un agente único y tienes ya 100 clientes, te saturas. Eso no quiere decir que un agente nuevo sea malo. No, porque hay agentes nuevos que se cuelgan o aprovechan estructuras de su promotoría o dirección de agencia. Pero si es un agente que ni siquiera está apoyado en su promotoría con soporte y está solo, tarde o temprano tú vas a tener un problema. Y número 6, pregunta por la confianza que da. Pregúntale por su reputación, pregúntale por sus buenas prácticas. Métete a sus redes sociales. Quiero que veas de la gente de seguros qué es lo que postea en su vida diaria. Si es un agente de seguros que está enfocado en sus redes sociales a mejorar el servicio, a mejorar su reputación, la probabilidad de éxito va a ser mucho mejor. Así es que, ¿cuáles son estos puntos, los que acabamos de ver, para que te den de alguna forma un mejor porcentaje de probabilidad de que ese agente de seguros te va a funcionar? No te vayas porque viene el regalo. Así es que todo esto que estamos viendo te va a permitir que la probabilidad de que te pague el seguro de gastos médicos mayores se eleve hasta casi un 100% y que funcione la póliza como tú la contrataste y como tú lo estabas esperando. Ahora, ¿qué hacer para que te paguen? Número 1, ya lo vimos, elige al mejor agente de seguros, es lo más importante. Número 2, selecciona muy bien la compañía con la que te vas a casar. Selecciona la compañía de seguros. No te vayas con la más barata únicamente. Número 3, conoce las condiciones de tu seguro de gastos médicos mayores. Es importante que te metas a conocer las condiciones de tu seguro de gastos médicos mayores. Número 4, escoge con anticipación tu hospital y médicos que te gustaría que te atendieran. Y número 5, siempre sé honesto. Siempre contrata diciendo la verdad, porque tarde o temprano te van a descubrir. Y ahora, no sé si están preparados, porque les quiero dar un regalo. De hecho, son 2 regalos los que les quiero dar. A la gente que llegó hasta aquí y les dije que iba a haber un regalo. Y es un regalo real. Tu regalo, tu diagnóstico integral. Solamente las primeras 20 personas. Nosotros no somos un despacho enfocado a vender cientos y miles de pólizas de gastos médicos mayores. No nos interesa. Nos interesa únicamente tener clientes educados, clientes realmente comprometidos, el supermamá y el superpapá en proteger a su familia. Y lo que queremos es dar a las primeras 20 personas, únicamente a las primeras 20 personas,
es cierto, por tiempo limitado, un diagnóstico integral. ¿Qué incluye ese diagnóstico integral? Ese diagnóstico integral incluye, obviamente, saca tu agenda, van a poner en este momento la liga para que tú puedas poner tu agenda, dale clic a la liga para que de una vez agendes tu cita, solamente las primeras 20 personas, deja los datos para que puedas poner precisamente tu agenda. Y ese propósito, ¿cuál es el propósito del diagnóstico? Conocer tus necesidades muy particulares de protección, conocer tu estado de salud actual, conocer tu capacidad económica para ofrecerte la alternativa que mejor te proteja y que tenga el menor costo. Estamos siempre buscando la mejor protección al menor costo. Agenda tu cita solamente para las primeras 20 personas y es por tiempo limitado. Este webinar va enfocado a ayudar a que la gente obtenga la mejor protección al menor costo. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo. El cáncer terminal te puede costar 2.7 millones de pesos. Son casos reales. El COVID catastrófico se han pagado promedio 2.5 millones de pesos. Ha habido realmente casos altísimos en temas de COVID. Un trasplante de hígado está entre 5 y 8 millones de pesos. ¿Cómo funciona? Bueno, una prima promedio anual está alrededor de 38,000 pesos. Pero si tú tienes un trasplante de hígado de 6 millones de pesos, ¿qué vas a pagar? Los 20,000 del deducible y del remanente, que son 5,980,000 pesos, pagarías el 10% de coaseguro, que serían como 598,000 pesos. Pero como está tu pago, pagarías 71,000 pesos. Entonces, de un siniestro de 6 millones de pesos, tú pagarías, números redondos, 91,000 pesos, que corresponde a tu coaseguro y tu deducible, y el remanente lo pagaría tu aseguradora. Así es que solamente las primeras 20 personas que saquen su cita en este momento van a poder estar frente a uno de los especialistas del despacho. ¿Para qué? Para que agenden su cita, le hagan su diagnóstico. La cita dura aproximadamente 30 minutos, no más. Te hacemos un breve cuestionario para conocer mejor cómo estás tú y tu familia. Y sobre eso te damos las mejores alternativas para ti, para tu familia, buscando que te cubra de la mejor forma, al menor costo, y que te expliquemos de una forma muy clara y sencilla los principales puntos que tienes que conocer. Agenda tu cita, te repito, solamente son 20 personas. ¿Y cuál es el beneficio para ti? Lo que te acabo de decir. Te daremos una sugerencia para la mejor opción de gastos médicos mayores. Y no te vayas, porque te quiero dar un regalo adicional a este diagnóstico. Es un regalo que puede cambiar mucho tu vida financiera. Así es que agenda tu cita, sácala hoy, solamente 20 personas y es por tiempo limitado. Y aquí quiero que como superpapá o supermamá no esperes, toma acción, no dejes el destino de tu patrimonio al azar y quiero que escuches lo que algunos de tus clientes dicen sobre los servicios que hemos hecho y sobre el diagnóstico que hemos realizado. Adelante. De repente, pues muy asustada, porque al momento que te dicen necesito un trasplante de hígado, ¿no? O sea, te asusta poder perder a la persona que tú amas. Híjole, pues se te viene el mundo encima de que, oye, o sea, en primer lugar la salud, pero después empiezas a pensar los hospitales si están carísimos y a quién llamo, y si las ambulancias, y si mejor la llevo yo, o si mejor, no sé, se te cierra el mundo, obviamente por el accidente, pero pues también, ¿qué opción? ¿Cuál es la mejor opción? Pues la verdad a mí me apoyó muchísimo, en un principio todo, Jorge me apoyó muchísimo en cuanto
a todos los trámites que yo tenía que seguir, todos los documentos que yo le tenía que pedir al doctor para poder pues informarle al seguro de la enfermedad. Yo apoyadísima, porque yo no llené ni un solo formulario, ¿sabes? O sea, a mí todo me hicieron, entonces la verdad me sentí muy apoyada. Pues yo te puedo decir que hasta hemos tenido un acompañamiento presencial, o sea, nosotros hemos atendido la emergencia, pero inmediatamente o van al hospital o nos están llamando a cada momento a ver para darle seguimiento al proceso del accidente. Ellos me ayudan con todo el proceso, o sea, yo no llené un formulario, ellos hicieron todo por mí y a la fecha todos los reembolsos, todo yo se lo envío a Rosy, se lo enviamos a Rosy y yo no me encargo de ver absolutamente nada de eso. Sí, definitivamente. Definitivamente como empresa y como personas. Por supuesto. O sea, el trato que nosotros hemos tenido con Rosy, que es la persona directa que nos trata, es excelente. Excelente. Yo te puedo decir que ella, aparte de ser linda, amable, atenta, es una persona que nosotros estimamos. Es una persona que realmente se preocupa por nosotros, ¿sabes? Entonces siempre estuvo muy al pendiente y ha estado muy al pendiente de todo, de nosotros, y su servicio es excelente. Puede ser que haya muchas empresas que den muy buenos tratos, no lo dudo. El que recibimos nosotros, porque es el que conozco, ha sido excelente, nos atiende de tal manera. A lo mejor no es la obligación de la empresa o no es, no sé cómo trabaje, no sé si así deba de ser, así es esta, y de verdad a mí me parece muy humano, porque además se trata de la salud, de lo que más quieres, ¿no? De tus familiares y de tu gente cercana. Pues mira, para mí el tener un seguro de gastos médicos siempre ha sido prioridad. Y más ahora, ¿no? Más ahora que pasamos por todo el proceso de diagnóstico y toda esta vivencia. Para mí es más importante tener este tipo de protección que tener cualquier otra cosa. ¿Sí me explico? Al menos para mí sí es una prioridad tenerlo, porque mi salud no tiene precio. Sin lugar a duda, o sea, no, te repito, no veo otra opción digo, vivimos en un país donde los servicios médicos sí tienen carencias importantes y pues o sea, quieres la mejor educación, quieres la mejor atención médica, que es las probabilidades de que lo necesites son altísimas. Entonces, yo sí recomiendo tenerlo tanto como tener una casa o tener un carro. Pues el seguro médico es parte de lo que debes de tener. Por supuesto. De las mejores que he hecho. Fíjense, esto que acaban de ver son testimonios de gente real, de gente que ha utilizado el seguro de gastos médicos mayores en temas de salud graves y no tan graves, y son gente que ha dado ese testimonio buscando que la cultura del seguro mejore en este país. Son gente que de buena voluntad ha compartido sus testimonios, y por eso es que te invito a este diagnóstico que tiene como propósito conocer tus necesidades reales de protección, conocer tu estado de salud y conocer tu capacidad económica para ofrecerte la mejor alternativa que te proteja de la mejor forma. Pero quiero que escuches lo siguiente. Pues como te digo, estuvieron ahí todo el tiempo, cuando los necesité, ahí estaban, inclusive dándole seguimiento durante
la estancia en el hospital y todo esto, que cómo va, que ya salió, que ya hablé con el médico, ya me dijo que están bien, ya se va a pagar al hospital. Para mí, yo nomás vi el monto que hay que dar, ¿no? Deducible con seguro, ese tipo de cosas, y que fue mucho menor al costo de la operación, y sin problemas salimos, ahora sí que a los 2 días, ahora sí que como bueno. La verdad es que el servicio que siempre me han dado ha sido muy bueno. A mí me gusta mucho porque además es muy personalizado, ¿no? O sea, todo el equipo de Quirón siempre ha sido como muy puntual en las necesidades, qué es lo que cubre, qué es lo que no cubre, y siempre me han ayudado para que pues se pueda cubrir todo lo que yo he necesitado. Y como te comento, ¿no? A mí me gusta mucho que son como muy personalizados, ¿no? Es como no es como general, sino el trato es personal. Cálido, humano, profesional, tienen como una forma muy, no sé, hacen como una magia donde te sientes acompañado, te invitan a no dejar tu seguro, o sea, no es como, no lo dejes de pagar, no, o sea, paga, o obtén algún otro servicio, pero, o sea, realmente te hacen sentir que lo necesitas, te saben asesorar, te saben hacerlo ver, y todo el tiempo que tienes contacto con alguien de todo el equipo es pues como si los conocieras y como si te conocieran. A veces como que hasta te leen la mente, ¿no? O sea, me pasó con una situación, tenía que mandar algún documento y luego esta chica me dijo, si quieres, o sea, tráigalo, aquí lo escaneamos, hacemos esto. Y yo justo estaba así como de, ¿cómo escaneo un electrocardiograma de 200,000 hojas? Entonces son cosas muy sencillas, pero pues se nota la experiencia que tienen, el conocimiento y sobre todo pues esa calidez de saber comunicarse, saber transmitir, saberte hacer sentir bien, entenderte, ser empáticos, que en ese momento fue muy importante para nosotros. Primero, sorprendido, después muy agradecido, y la constante fue mucha calma. O sea, son súper profesionales, pero por sobre todo la disponibilidad. O sea, eso es lo que uno pide. Yo creo que eso es lo que más bien, uno no sabe uno no quisiera accidentarse nunca, pero si me preguntaran de todas las veces que te has accidentado en tu vida, de todas las veces que tus hijos se enferman, ¿qué es lo que pides al pediatra, al doctor, a los abuelos? Disponibilidad, que uno en el momento de estrés tenga a quien hablarle y decirle. Y no ha habido una sola vez en que el equipo de Quirón no me haya contestado y sobre todo no me haya bajado las revoluciones y tranquilizado a través de la información, ¿no? Entonces, mi opinión es que es muy bueno, un proceso muy bien definido. Sí, totalmente. Sí, y lo bueno apenas viene porque pues, no estamos siendo más jóvenes, así de que... Sí, creo que es una buena decisión porque aunque es un costo alto o un gasto recurrente, pues me hace sentir cierta tranquilidad, ¿no? ¿Por qué? Porque cualquier cosa, cualquier incidente que haya, cualquier accidente, cualquier enfermedad que pueda venir, me hace sentir muy tranquila, ¿no? Como te comento, nosotros, bueno, zafado de esa enfermedad que tuve muy chiquito, pues la verdad es que lo hemos usado en muy pocas ocasiones, pero sí he visto pues otras personas que dejan de pagar el seguro, que no lo tienen, les viene una enfermedad o un accidente y pues sí les va muy mal, ¿no? Entonces yo creo que sí, es una de las mejores decisiones que hemos tomado como familia el tener seguro todos. Sí, indiscutiblemente. O sea, no me imagino ese momento de un diagnóstico y aparte tener que estar enfrentando una situación económica en donde tienes que preocuparte por cuánto cuesta y si lo puedes pagar o no, o endeudarte, no. Es una decisión que no me arrepiento en un solo momento. A mí me llegan los cargos a mi tarjeta de crédito y me avisa mes a mes, grupo, nacional, no sé qué, me llega el cargo y jamás me he arrepentido de pagarlo. La verdad uno nunca sabe, realmente te lo dicen todos y te lo insisten todas las personas, es que hay que tener un seguro de gastos médicos mayores por cualquier emergencia. La verdad es, ojalá que jamás lo tenga que utilizar,
pero creo que es una decisión que te deja muy, muy tranquilo, porque sé que ante cualquier accidente uno está cubierto, sobre todo, no solo por la parte de salud, sino por la parte económica. Los accidentes son muy, muy caros, y el tener esta parte de contratados en nuestro de gastos médicos mayores, pues es una inversión que esperamos nunca utilizar, pero si algún día se necesita, es mucho mejor tenerla a que no tenerla. Te quiero dar un regalo. El regalo es precisamente un check-up financiero. Un check-up financiero que te vamos a hacer nosotros. Te lo voy a hacer yo directamente. Quiero que tomes en cuenta que normalmente a los empresarios que yo asesoro les cobro por hora $500 por hora de asesoría. Y eso lo puedes verificar con mi equipo. Si quieres sacar una cita, te van a decir qué es lo que cobro por hora. La gente que saque su diagnóstico, su cita de diagnóstico, que son solamente 20 por tiempo limitado, de esas 20 a las primeras 10, les voy a hacer un check-up financiero integral que está dividido prácticamente en 6 secciones. La introducción, que es explicarte cuál es el check-up financiero. Vamos a entender cuál es la inteligencia financiera que hoy manejas como persona. Vamos a revisar tu check-up en cuanto a ahorro e inversiones, cómo estás preparando el tema del retiro, cómo estás en el tema de los impuestos y cómo estás en el tema de tu blindaje patrimonial. Vamos a revisar todo esto en un check-up financiero. Dura aproximadamente 1 hora la evaluación y esa información es para ti. Yo no me quedo con absolutamente nada. Esa información es para ti y solamente es para las primeras 10 personas que hayan sacado su cita de diagnóstico. Solamente para 20 su diagnóstico, y de esas 20, las primeras 10, les voy a hacer su check-up financiero que tiene estas 6 etapas, ¿no? O secciones. Entender cuál es tu inteligencia financiera, cómo estás haciendo tu ahorro e inversiones, cómo estás planeando tu retiro, cómo estás en la parte de impuestos y el blindaje patrimonial. Checa hoy tu diagnóstico, haz tu cita, no lo dejes pasar porque esto no lo hacemos todos los días y te garantizo que después de que hagas tu diagnóstico te va a quedar muchísimo más claro cómo es posible hacer que tu seguro de gastos médicos mayores funcione y funcione correctamente. Te agradezco mucho el tiempo, la gente que estuvo presente en el webinar, la gente que nos acompañó esta hora y media, y te dejo con un video final para que decidas de una vez sacar tu cita de diagnóstico y que te puedas llevar ese regalo de la cita inicial y el diagnóstico financiero. Te mando un abrazo, muchísimas gracias por tu tiempo y busca al mejor agente de seguros que va a ser la persona que te va a ayudar a que tu seguro pague, porque los seguros sí pagan. Te dejo con este video, que tengas buen día, estamos en contacto. Jorge Arellano. Sí, sin duda, siempre lo recomendaría. Yo pienso que sí, porque no es una empresa que vende y se olvida del cliente, sino que están, ahora sí que solo de uno, en el buen sentido de la expresión. Le dan un seguimiento a uno, a las broncas que podemos estar teniendo. Yo siento que sí es preferible con Quirón, porque están ahí cuando uno los necesita y no lo dejan uno solo. Siempre los recomiendo, con mucho gusto, siempre los recomiendo. Yo lo he recomendado, sí lo he recomendado, no sé si se ha concretado o no, pero claro que lo he recomendado, y a quien viene y nos pregunta siempre es nuestro asesor, el consultor, es Jorge Arellano, con todo el equipo de Quirón. Por supuesto, sí, yo creo que toda la gente debería de tener un seguro de gastos médicos mayores. Sí, sin lugar a dudas. Yo indiscutiblemente lo recomendaría. Por supuesto.
O sea, el trato que nosotros hemos tenido con Rosy, que es la persona directa que nos trata, es excelente. Excelente. Sí, definitivamente. Definitivamente como empresa y como personas.